Muy buenas noches a todos. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, lunes 30 de agosto, hablando de instituciones procesales. En la sesión anterior estuvimos conversando acerca de los principios constitucionales del derecho procesal. Y mencionamos que dentro de esos principios constitucionales se encontraban, entre otros, el principio del debido proceso, que dijimos que era un principio general, como un super principio, porque lo reúne a todos, ¿sí? Y el debido proceso se presenta o se da en todas las clases de procesos, ¿sí? Todos los procesos tienen que respetar esto, sin importar si son civiles, penales, laborales, familia, etc. También hablamos del principio de legalidad y nos quedamos ahí un rato viendo acerca de cómo el principio de legalidad afecta a los jueces, de modo que ellos tienen que aplicar lo que dice la ley y en algunos casos incluso pasar por encima de lo que pareciese justo, ¿cierto? Pero es la forma como funciona el artículo 230, donde tenemos que aplicar la ley para el caso concreto y aplicar la equidad, si usted lo quiere llamar como sinónimo de justicia, solamente como una fuente subsidiaria del derecho. Y así mencionamos otros tantos. En la clase de hoy quiero que mencionemos otros principios, pero ya hablando de principios generales. Ya no principios constitucionales, sino principios generales que los encontramos en las leyes, en la doctrina, en la jurisprudencia, etc. Esos principios generales que quiero que compartamos el día de hoy son los siguientes. Estos serían los principios generales de los que vamos a hablar hoy. Bilateralidad de la audiencia, motivación de las decisiones, autoridad, economía procesal, buena fe y lealtad procesal, inmediación, igualdad procesal, formalismo y cosa juzgada. Estos son los principios que vamos a revisar. Entonces empecemos por el primero. El que está acá arriba de rojo a las 12 en punto. Bilateralidad de la audiencia. El principio de bilateralidad de la audiencia se refiere a que los procesos están constituidos basándose en que hay dos partes dentro del proceso, la parte demandante y la parte demandada. Y que el juez, salvo excepciones limitadas, no puede tomar una decisión sobre una pretensión si la persona contra quien ha sido propuesta esa pretensión no ha tenido oportunidad de ser oída. Uno puede resumir este principio como el derecho que tienen las partes a ser escuchados dentro del juicio. El derecho que usted tiene a ser escuchado por el juez dentro del proceso. Profe, eso es diferente a la defensa. Ya lo va a ver. La garantía constitucional de este principio se perfecciona en el derecho de defensa constitucional, que ya lo habíamos visto. O sea, ese principio de defensa constitucional es el perfeccionamiento, la garantía de este proceso, de este principio de bilateralidad de la audiencia. Profe, perdón, ¿se garantiza dónde? En el principio del derecho de defensa constitucional.
Entonces, este principio lo que hace es que el juez no puede dictar sentencia sin que haya oído a ambas partes. Pero ¿cómo así que oído? Es decir, que ambas partes tienen la oportunidad de ser escuchados, de presentar demanda y contestación, de presentar pruebas cada uno, de hacer preguntas en un interrogatorio, ¿sí? Tienen iguales oportunidades. Y siempre que pasa algo dentro del proceso, el juez debe dar un espacio a cada una de las partes para que dé su punto de vista, para que se pronuncie y le diga al juez, señor juez, yo no estoy de acuerdo con esto, o mire, interprételo de esta manera, mire que la ley ta, y luego se le da la palabra al otro. Siempre empezando por el demandante y segundo el demandado, porque el demandante es quien hace la pretensión, quien está exigiendo del demandado que se cumpla algo, que se haga algo. Entonces el juez siempre debe darle primero la palabra al demandante y luego la palabra al demandado. Este principio implica que las personas puedan presentar las pruebas que sean necesarias para demostrar que lo que están alegando es cierto. Implica que puedan dar los argumentos que fundamentan su pretensión. Pero ojo con esto. Yo le garantizo a las partes el derecho. Yo le tengo que dar la oportunidad a la persona. Pero una de las acciones que puede escoger esa persona es precisamente guardar silencio y decir, o mejor dicho, o no decir nada. Es una opción. Entonces, por ejemplo, cuando se interpone una demanda, el juez la admite y se le notifica al demandado. Y le da un término para contestar esa demanda. 10 días, 20 días, lo que sea, dependiendo de la clase de proceso. Entonces le da 10 días por decir algo. Y la persona, ese demandado, tiene 3 posibilidades. Se puede allanar, que es aceptar los cargos, aceptar la pretensión del demandante, decir, sí, ese señor tiene toda la razón, sí, así es. Allanarse, la primera opción que tiene. La segunda opción es oponerse y decir, no, eso no es cierto, y entonces ahí es donde presenta pruebas, contesta la demanda, etcétera. Y la tercera opción es guardar silencio. Sí, no contestar. Y de hecho se ve así, vea. Así. Profe, se me Dígame, permite una pregunta y dígame. más que hay un caso donde una empresa demanda a otra ante la SIC diciendo, no, es que, por ejemplo, usted se llama Pepito Pérez, su empresa, ¿cierto? Usted tiene una marca que se llama Pepito Pérez. Y otra empresa le dice a la SIC, venga, pero es que él no está utilizando esa marca, hágame el favor y yo la quiero usar porque esa marca es mía y él no está utilizando, sabiendo que la primera empresa tiene la marca registrada hace 10 años y obviamente la usa. La SIC acepta la demanda y notifica a la persona dueña de la marca. Por cualquier motivo, esa marca no contesta, no contestó esa demanda. Y la SIC le otorga como ganada la demanda a la empresa que demandó. Pues en primer Perfecto. lugar, la demanda creería uno que no cabe ahí. En Ujú. segundo lugar, la pierde porque no contestó. Claro. Pero ahí no hay una falta como ¿cómo lo digo yo? Como de garantía que blinde a la primera empresa sabiendo que es dueña de la marca y la usa además. No, porque la garantía fue que se le dijo, usted está siendo demandado, pronúnciese. Esa fue la garantía. Lo están demandando, pronúnciese. Y la persona, por cualquier circunstancia, Pero hay una no apelación. Digamos contestar. que yo puedo apelar la Profe, decisión extemporáneamente, ¿cierto? Yo la apelo y le digo, listo, yo no contesté cuando tenía que contestar, por aquí están las pruebas. ya no le funciona. Porque existe un fenómeno que se llama la confesión ficta. Ese fenómeno está regulado en el Código General del Proceso, artículo 97. Y dice lo siguiente.
Falta de Profe, contestación o contestación deficiente de la demanda. Ya le doy la palabra. Artículo 97, Código General del Proceso. La falta de contestación de la demanda o pronunciamiento expreso sobre los hechos y pretensiones de ellas, o las afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad, harán presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda, salvo que la ley le atribuya otro efecto. ¿Qué quiere decir eso? Profe, o sea que es boba, La empresa incluso, A dijo, usted no está utilizando la marca, y el man tácitamente le dijo, sí, yo no la utilizo. Usted no le sirve esa marca para nada, a mí sí me sirve. Sí, señor, a mí no me sirve para nada, a usted sí le sirve. Yo soy el dueño real de la marca. Sí, señor, usted es el dueño real de la marca. o Al sea que que en ese caso también es lo que está diciendo. en ese caso también es boba ir hasta el contencioso administrativo, que no va a pasar nada. Usted tuvo la opción. Es que el problema de los derechos y los principios es que yo le doy la oportunidad. Yo cumplo dándole la oportunidad, pero yo no me puedo quedar esperando que usted conteste. Porque entonces la gente haría eso como maniobra para esquivar la ley. Porque entonces esa empresa, para no perder el proceso, lo que hace es que nunca conteste. Y como tengo que esperar a que el otro conteste, entonces ahí nos quedamos por los siglos de los siglos. Amén. Para evitar eso, es que se dice, no, momento, a usted se le da un término en el cual usted puede contestar perfectamente la demanda. Con todas las garantías, se escucha, si pide pruebas, se van a practicar, todo. Pero si vencido ese término, usted no hace uso de ese derecho, ya es problema suyo. Porque usted ya no está haciendo uso del derecho, ¿sí? Porque usted desechó esa oportunidad. Y eso pasa, pero miles de millones de veces. Los juzgados municipales mantienen procesos así para hacer lo que ellos llaman sentencias de cajón, que es, por ejemplo, cuando entidades financieras, Bancolombia, la cooperativa John F. Kennedy, Da Vivienda, etcétera, le prestan en hipoteca a Pedro para que compre una casa. Pedro paga 2 meses y no vuelve a pagar nada. Y a los 6 meses la empresa lo demanda por el crédito hipotecario. Pedro va a contratar un abogado para que diga qué. Si él lleva 6 meses sin pagar. Y le va a pagar a un abogado cuando no tiene ni para pagarle al banco. Y así tuviera para que diga qué. Ese proceso está perdido. ¿Para que diga qué? Si no pagaste. Entonces mucha gente lo que hace es que no contesta. Entonces, ¿qué pasó? Ese proceso se pierde inmediatamente. A la persona se le da la garantía y si presenta contestación se le escucha y puede pedir pruebas y todo lo que usted quiera. Pero si la persona no hace uso del derecho, entonces cuando el principio de la bilateralidad de la audiencia dice que el juez no puede fallar sin haber escuchado a las dos partes, eso no es realmente cierto. Prácticamente no es así. Es no puede fallar sin que se haya dado la oportunidad por igual a las dos partes de presentar sus alegaciones, sus pruebas, etcétera. Sin que se haya dado la oportunidad. Y la ley dice cómo y cuándo se dan esas oportunidades, cuánto duran, en qué momento, etcétera. Si la persona ya no quiere, ya eso es otro paseo. Entonces ahí ya operan otros fenómenos diferentes, como el que les comento del artículo 97, que se llama confesión ficta. Este es el fenómeno que hay ahí. ¿Quién iba a preguntar otra cosa? no, profe, yo iba a decir pues que en realidad que la falta de contestación es casi que un allanamiento. Mm. Es básicamente eso, porque es que usted está dándole al juez la razón para que le conceda las pretensiones al otro. Profe, otra pregunta. Dígame. En el mismo caso, Sí. yo le llevo ese caso a un abogado y el abogado me dice, no, venga, aquí se puede hacer algo, deme 2 millones de pesos, yo mando una apelación y ahí podemos de pronto, si las cosas son como usted las está poniendo en contexto, pues este abogado lo que es un vivaracho.
Pero quién sabe, de pronto él vio que había una mala notificación, que de pronto no se dio el término correcto, que, ¿sí me entendés? Algo así, una última opción ahí como para intentar hacer algo. Pero lo más seguro es que no, es que si usted no contesta un proceso, si usted no contesta una demanda, si usted se queda callado. Por eso dicen que el que calla otorga, de ahí vienen esos dichos, de ese tipo de cosas. Es que, Ah, sí, ve, compadre Will, es que el que no pregunta es como el que no ve, papá, hay que preguntar. no, no, yo ahí lo veo muy difícil. Sin No, es que no es embargo, de nada. pronto habría que decirle, pero venga, ¿y qué es lo que va a hacer usted? Porque yo no le voy a dar 2 millones de pesos para nada, ¿sí? Entonces, No, nada, presentar una apelación que ya sabe que va a perder. Porque es que ni el contencioso la va a recibir. Ya se sabe que no se contestó, ya, ahí no hay nada. sí, o sea, usted dio por probado todo lo otro. Tendría que hacer que haya otra irregularidad dentro del proceso, que haya pasado otra cosa que uno pueda decir, ah, pero es que, sí, pero si no, olvídese, eso ya vea, pasó a mejor vida vieja. ¿Por qué no? Entonces, la cuestión está en que dentro del proceso lo importante es que las personas tengan la oportunidad de ser escuchadas. Eso es lo importante. Que la persona tenga la oportunidad de ser escuchada. No es que tiene que ser escuchado, no, porque si no, eso se utilizaría como maniobra dilatoria para que el proceso se quede ahí por los siglos de los siglos, amén. Y esa no es la idea. ¿Sí? Entonces, ojo con ese punto. Segundo principio general. Profe, Dígame. qué pena antes de que continúes con el otro tema. Entonces, lo importante es que sea escuchado dentro de un plazo, dentro de un plazo establecido, mejor. Sí, o sea, la ley le concede unos términos dependiendo de la clase de proceso, de la rama judicial en la que estamos, del el paso específico que estamos hablando. Entonces, la ley dice, para contestar la demanda hay tanto tiempo, para pedir pruebas tanto tiempo, para hacer esto tanto tiempo, todo eso está regulado. Siempre y cuando usted como juez cumpla con ese deber de darle a esa persona la oportunidad, ahí sí, porque si no, no. Profe, no hay una falta como de seguridad jurídica, digamos que las pruebas existen, están extemporáneas, pero en No, un caso como este o como cualquiera, las pruebas están y facultan a decir, no, venga, si es que aquí sí se está utilizando. no, no, Así es Pero, profe, presentando. para eso no están no. los tiempos estipulados. Para eso están los Están tiempos. los tiempos. Usted tiene, No hay por nada. ley, digamos, un mes, 20 días, 2 meses. O sea, hay que esperar los 20 años que quiera responder. No, tiene un mes, no respondió, pico y chao, perdió. Sí. No, Pero es que a mí me secuestraron, que es que no me dejaron, que me amarraron. Bueno, espérense que ya estamos hablando de una fuerza mayor, ¿sí? Que ahí sí, cambiaría. ya eso es una cosa diferente, ¿cierto? Ya ahí la cuestión es diferente. Pero de resto no, porque es que, ¿quién ha sido el irresponsable? O sea, si usted le están vulnerando el derecho, pues se supone que usted tiene que ser el primero en salir a defenderlo. Y si a usted le importó 3 pepinos el proceso, teniendo las pruebas, usted está pagando su negligencia, ¿cierto? Entonces, la ley le da la oportunidad, ya que usted sea negligente o no y las presente, eso ya es otro cuento, ¿cierto? Y si existiese una fuerza mayor o un caso fortuito que le impida a la persona presentarse al proceso, pues ya habrá que mirarse con el juez si esa persona se le debe extender ese plazo precisamente por esa circunstancia especial que le impidió. Pero eso es algo supremamente extraño, ¿sí? Entonces, segundo principio. Principio de motivación. Principio de motivación. Este principio implica que el juez está obligado
a motivar sus providencias. Es decir, que frente a todas las decisiones que toma el juez, él debe presentar las razones jurídicas por las cuales se tomó la decisión. ¿Cuáles fueron las normas que se valoraron? ¿Cómo valoró él las pruebas? Vea, Profe, perdón, presentar las razones jurídicas para... no sé, o sea, la verdad lo estaba dictando de cabeza, no sé. Las razones no. Todas ¿Me las ayuda razones ahí? Las razones jurídicas por las jurídicas. cuales tomó la decisión. Ah, ya. Gracias. Ujú. Entonces, la idea de este principio es evitar las sentencias arbitrarias. Esa es la idea. Yo, ¿cómo evito una decisión basada en racismo, en prejuicios sociales, económicos, religiosos, etcétera? Cuando el juez tiene la potestad de dictar sentencia y definir casi que lo que le dé la gana. ¿Cómo hago yo para evitar eso? Entonces, el juez quiere condenar a la persona por su color de piel. Pero si yo lo obligo a que el juez tenga que decir las razones por las cuales, y tienen que ser razones jurídicas, y tienen que estar sometidas al imperio de la ley, como ya vimos antes, usted simplemente no puede tomar esa decisión así. O le quedaría supremamente difícil tomar una decisión prejuiciosa y tener que motivarla jurídicamente para que la decisión sea sostenible. Es decir, el juez no tiene simplemente que decir cuáles son las razones, porque me da la gana y ya. No, estas razones tienen que ser razones jurídicas. Tiene que expresar cómo valoró las pruebas. Tiene que mirar cómo se valoró la conducta de las partes. Tiene que decir por qué se le dio credibilidad a este y no a aquel. Tiene que interpretar la norma. Por eso es que las decisiones de los jueces tienen dos partes, la que se llama la parte motiva y la parte resolutiva. En la parte motiva es donde el juez dice por qué razón está tomando una decisión. Y en la parte resolutiva está la decisión. Todos hemos visto una sentencia de la Corte Constitucional. Son 500 páginas y al final llega y dice, resuelve, declara exequible el artículo tal. ¿Sí o no? Todo ese carretazo que echaron arriba antes de esa partecita que dice resuelve es la parte emotiva. Ahí están expresadas todas las razones jurídicas por las cuales se llegó a esa decisión. Pero no piense que eso es único de las sentencias de la Corte Constitucional. Todos los jueces tienen la misma obligación. Entonces, cuando usted coge cualquier sentencia, por ejemplo, mire esto es una sentencia aprobatoria de una partición de un proceso de sucesión. En el proceso de sucesión, al final, el partidor presenta un trabajo al juzgado donde se dice cómo se van a repartir los bienes. Ese trabajo es revisado por el juez y el juez lo tiene que aprobar. Esa es la sentencia. Entonces aquí, esta es una sentencia, aquí dice Juzgado Primero Civil Municipal de Río Negro, Antioquia, 7 de diciembre de 2011, sucesión tal, causante tal, interesado tal, radicado tal, primera instancia, providencia, sentencia número 128, decisión, aprueba trabajo de partición. Y entonces toda esta parte es la razón por la cual se llega a esta que es la decisión, ¿sí? La decisión es, primero, aprobar en todas sus partes el anterior trabajo de partición de los bienes de la señora María de los Ángeles Garzón Mesa. Esa es la decisión principal. Lo otro es que se inscriba, se protocolice, que se expide copia. Pero la decisión es que se apruebe el trabajo de partición. ¿Por qué el juez llegó aquí? Entonces hay que leer acá. Entonces llega y dice,
El doctor Bismarck Pineda López, mediante escrito de fecha de 24 de noviembre de 2011, procedió a realizar trabajo de partición habida cuenta de la autorización que le fue dada por el despacho mediante auto del 21 de octubre de 2011 dentro del proceso sucesorio de la causante María de los Ángeles Garzón Mesa. Quiere decir que esta señora se murió y a este señor lo nombraron partidor. Él era el encargado de hacer el trabajo donde se dice a quién le toca qué cosa. ¿Sí? Luego dice, trabajo de partición que una vez allegado por dicho apoderado y encontrándose ajustado a derecho, o sea que este señor lo hizo bien, se hace necesario entrar a emitir sentencia aprobatoria, previo a lo cual se hace el siguiente recuento. Mediante el auto del 12 de noviembre de 2010 se declaró abierto y radicado el proceso de sucesión, donde fue reconocida como heredera la señora María Irene Cardona Garzón, en calidad de sobrina de la causante. En el mismo auto se decretó el inventario y avalúo de los bienes herenciales y se ordenó emplazar a quienes se creyeran con derecho a intervenir en el proceso. Asimismo, se reconoció personería para representar a la heredera al doctor Bismarck Pineda López. Posteriormente, el día 31 de agosto de 2011, se llevó a cabo la diligencia de inventarios y avalúos, de la cual se dio traslado por el término de 3 días, tal y como lo dispone el artículo 601 del Código de Procedimiento Civil, lo cual, no habiendo sido objetada dentro del término legal, fue aprobada por el despacho mediante auto del 12 de septiembre del 2011. De esta manera, mediante providencia del 21 de octubre de 2011, se decretó la partición y se autorizó a Bismarck Pineda López para realizarla. En este auto fue cuando lo nombraron a él partidor y le dieron un término. Dicho trabajo fue presentado por el profesional antes mencionado y recibió este despacho el día 24 de noviembre. O sea, a los 3 días. Ah, no, al mes. Al mes y 3 días lo presentó. Para descender al caso subexamen y entendiéndose que la partición hecha por el apoderado de la heredera se ajusta a la realidad procesal, es procedente dar aplicación al artículo tal, numeral tal del Código de Procedimiento Civil, profiriendo sentencia probatoria. Así las cosas y en razón de que el despacho no observa causales de nulidad que invaliden lo actuado y que una vez verificado el trabajo de partición se observó que el mismo es fiel reflejo de la diligencia de inventarios y avalúos, el Juzgado Primero Civil Municipal de Río Negro, Antioquia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, falla y entonces resuelve. Mire que es la misma estructura que tiene cualquier decisión. Si usted mira otra decisión, por ejemplo, aquí hay un auto de sustanciación, otra decisión que se toma en un caso, un auto. Entonces aquí está el proceso y aquí dice el juzgado primero del circuito y entonces aquí hay una cosa y aquí se toma la decisión. Notifica, pero acá tiene que estar explicada la decisión, ¿sí? En este auto no dice falla porque no es una sentencia, ¿sí? Pero aquí sí está explicado y entonces dice, ¿qué es lo que dicen acá? Que verificado el informe secretarial y con fundamento en el artículo tal, se dispone a citar a las partes para la audiencia inicial y las partes son estas, en donde se definirán las excepciones previas planteadas por el apoderado de las accionadas, por lo que se les cita para que concurran a audiencia virtual. De una vez se ordena escuchar el interrogatorio y se advierte a las partes que y ya. Pero tiene que decir esa decisión de dónde sale. Ah, vea, que aplicando la ley, que el código, que ¿sí? Eso lo que nos garantiza es que el juez sí está aplicando ese principio de legalidad que ya habíamos hablado antes. Que el juez no está resolviendo el proceso de manera caprichosa o prejuiciosa o arbitraria. Esa es la idea de eso. Entonces, muy importante este principio. Todas las decisiones de los jueces tienen que estar motivadas, se tienen que explicar las razones. Y las partes incluso pueden utilizar esas razones que dijo el juez para en un futuro apelar y decir, mire, es que el juez aplicó esta norma, pero tenía que aplicar esta otra. Mire que cuando valora esto y esto y esto se equivoca porque mire que la prueba decía esto y aquello. Entonces, para uno también es muy importante escuchar esa motivación del juez porque usted se puede pegar de eso que dijo el juez para solicitar posteriormente la apelación o los recursos en los que haya lugar según el caso, ¿cierto? Entonces, es muy importante tener siempre muy en cuenta eso. Muy bien. ¿Dudas o pasamos al tercero?
Profe, muy buenas noches. No, pues para decirte que yo acabo de llegar, porque acabo de llegar del trabajo, para ver si me puede sacar ahí de la falta. Muchas gracias, profe. Yo me desatraso ya después. No he llamado a lista. Siguiente principio, principio de autoridad. Principio de autoridad. Este principio se va a referir al juez y a su función en el derecho procesal. Porque el juez debe o tiene, mejor, tiene el poder de conducción y dirección del proceso. Es decir, el juez es la autoridad dentro del proceso. Profe, perdón, conducción y qué más, perdón. Dirección. Gracias. Entonces el juez, como él es la autoridad dentro del proceso, al juez a él le compete no solo solucionar el conflicto, sino también la toma de cualquier decisión que afecte el trasegar del proceso. Entonces, el juez debe imponer la disciplina en las audiencias. Profe, qué pena. El juez también, además de imponer la disciplina en las audiencias, puede sancionar a las partes. El juez es quien marca cuándo se hacen las audiencias. ¿Sí? El juez es quien dice quién puede hablar y quién no. Puede compulsar copias a la fiscalía o al Consejo Superior de la Judicatura si los abogados obran de manera indebida. O sea, él es la autoridad dentro del proceso. El juez es el que manda. Y él tiene la autoridad para dirigir el proceso. Eso no quiere decir que uno se tenga que poner con pendejadas de su señoría y tratarlo pues como si fuera un rey. No. Que haya respeto, eso sí, siempre. Pero tampoco pues, usted le puede decir, señor juez, no hay ningún problema. ¿Sí? Doctor, tampoco hay problema. Pero, ay, su señoría puede ir haciendo la venia. Tampoco es para allá. Eso ya es lambonería, que es otra cosa. ¿Sí? Como figura de autoridad, merece un respeto. Estamos de acuerdo. Pero tampoco, pues, llegar a la lambonería, que ya es otra cosa. Entonces, la idea de este principio de autoridad, donde el juez tiene la autoridad para manejar el proceso, para dirigirlo, para conducirlo, ¿sí? Para sancionar a las partes, es que el proceso sea ordenado. La idea es que el proceso siempre tenga como base mínima el respeto. Porque es que eso no es una plaza de mercado para agarrarse allá. ¿Sí? Entonces el juez, por ejemplo, si las partes están saliendo de control, puede terminar la audiencia y llamar a la policía para que venga y lo saque e imponer las sanciones a las que haya lugar. Porque el juez no puede tolerar que la gente se falte al respeto, por ejemplo. ¿Sí? Y usted ve cuando muestran los procesos así en las audiencias, usted ve que el juez le dice, hágame el favor y no le falte el respeto, hágame el favor. Él es el que va marcando. Nada más que decir, entonces tal cosa. Ah, bueno, entonces vamos a fijar la audiencia tal día. Él es el que va dirigiendo el proceso. A eso se refiere el principio de autoridad. El juez es la autoridad dentro del proceso. Porque él no solo tiene el poder de solucionar el conflicto, que eso ya de por sí le da la autoridad, ¿sí? Sino que además él tiene el deber de mantener la disciplina y el respeto en las audiencias, en las diligencias y hasta en los escritos. Si usted se refiere de manera despectiva e insultante en un escrito, el juez le puede llamar la atención o incluso sancionarlo, porque esa no es una forma que implique el respeto. Usted no tiene que insultar a la gente para decir que está equivocado, ¿sí? O que no tiene la razón, o que lo que está diciendo es falso. No hay que insultarlos.
Simplemente explique las razones por las cuales usted considera que esa persona no tiene la razón. Y ya. No le tiene que agregar arandelas a eso. Entonces, digamos que el juez tiene ese principio de autoridad y que son las bases, los corolarios de este principio de autoridad: la verdad, el respeto, el diálogo, ¿sí? Porque eso es lo que el juez tiene que mantener dentro del proceso, mínimamente el respeto. Además de la ley y todo lo otro, ¿cierto? Entonces, ese es el principio de autoridad. ¿Dudas? Profe, no, todo muy entendido. Ay, Muy bien. profe, Dígame. yo sí tengo una dudita, mira qué pena. Acá en el segundo, ¿es parte emotiva o motiva? Motiva, ¿dónde están los Ujú. motivos? Emotivo Gracias. es algo que tiene que ver con las emociones. Aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando de los motivos como razones, ¿sí? No es lo mismo. Porque si usted habla de una parte emotiva, se refiere a algo que tiene que ver con los sentimientos, con las emociones, y eso no es lo que estamos diciendo. ¿Listo? Entonces, muy bien que se haga esa claridad. Siguiente principio. Entonces llevamos bilateralidad, motivación, autoridad. Viene otro que muchas veces se malinterpreta. Principio de economía procesal. Es muy mencionado y también es muy mal entendido. Principio de economía procesal. En desarrollo de este principio se intenta lograr que las actuaciones judiciales se adelanten en una forma efectiva, eficiente y rápida. Y por ello, se debe tratar de obtener el mayor resultado posible con el mínimo de actividad procesal. Este principio busca la celeridad en los litigios o en la solución de los litigios. Pero también busca no solo que los procesos se resuelvan rápido, sino de forma eficiente y efectiva. Entonces la gente piensa que el principio de economía procesal quiere decir que las cosas tienen que ser baratas o gratis. No, no estamos hablando de eso. Aunque la justicia tiene gratuidad, ¿sí? Relativa. Aunque tiene gratuidad, no nos estamos refiriendo a eso. ¿A qué nos estamos refiriendo? Imagínense que estamos en un partido de fútbol, ¿sí? Y resulta que un aficionado se mete a la cancha y apuñala a un jugador de fútbol. ¿Listo? Entonces la fiscalía, dentro del proceso penal por lesiones personales, llama a 45,000 personas a que sirvan de testigos. Es que ellos estaban ahí, ellos vieron, todo el mundo vio cuando estaba ahí. Espérese. Todos los 45,000 van a narrar exactamente lo mismo. ¿Para qué necesita usted más de 3? Si todos van a decir lo mismo. Escuchar a los otros es gastar tiempo. Luz, energía, espacio, todo lo que usted quiera.
Eso no es viable. Dígame, ¿cuánto se demora uno para escuchar testimonios de 10? Un testimonio de 1 hora no baja. Ahora de 45.000. Sí, entonces ese tipo de cosas están prohibidas por el principio de economía procesal, donde se dice, venga, si todas estas personas van a declarar sobre lo mismo, redúzcalo. ¿Para qué necesitamos tantos? ¿Ya? Y entonces antes, con el Código de Procedimiento Civil, el juez llegaba y decretaba 5 testigos, ¿sí? Por decir algo, 3 del demandante y 2 del demandado, por decir cualquier cosa. Y entonces fijaba 5 audiencias diferentes. Entonces hacía una audiencia hoy, la otra dentro de 8 días, la otra dentro de 8 días, y la otra por allá y por allá y por allá. Entonces el Código Penal del Proceso llega y dice, no, que esa perdera de tiempo. Coja todo eso y haga una sola audiencia en un día y ya. Como que una aquí, la otra por allá y la otra por allá y la otra por... ¿Qué es esa ridiculez? No. La cosa que sea eficiente y efectiva. ¿Sí? Eso no es eficiente. Tomar una decisión escuchando gente así a lo largo del tiempo. Eso no es eficiente. Eficiente es hacerlo de una sola vez. ¿Listo? Entonces, ese principio es muy mal interpretado. Las personas fácilmente lo manejan mal, pero se refiere básicamente es a tratar de que la justicia sea funcione mejor, digámoslo de esa manera. La Corte Constitucional, por ejemplo, en esta sentencia C-037 de 1998 dice, el principio de economía procesal consiste principalmente en conseguir el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de justicia. Con la aplicación de este principio se busca la celeridad en la solución de los litigios. Es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. En virtud de la economía procesal, el saneamiento de la nulidad en general consigue la conservación del proceso a pesar de haberse incurrido en determinado vicio. Esto se refiere porque están hablando de las nulidades como la economía procesal. Yo miro si por acá encuentro. No, este ya no me habla aquí más al respecto. No, no tengo aquí otra. Es que había otra sentencia que lo definía, pero no lo encuentro. No la encuentro ya. Bueno, dejémoslo así. Básicamente es eso. Entonces, cada vez que usted lo escuche, el principio de economía procesal, ya sabe a qué se refiere y ya sabe cuando le están diciendo que no es, que eso no es así, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la pretensión son 100 millones de pesos. Y usted dice, ay, no, hay que hacer un peritaje. Ay, ¿cuánto vale hacer el peritaje? 90 millones de pesos. Pues la pretensión, o sea, ¿cómo el peritaje va a costar el 90% de lo que vale la pretensión? No jodas, hombre, eso no tiene sentido. Sí, ese tipo de cosas también están reguladas por el principio de economía procesal, porque a usted, ¿qué le sirve eso? Entonces se terminó el proceso y quedamos fue debiendo plata. Tampoco, esa no es la idea. ¿Listo? Entonces, ese es el principio de economía procesal. Se utiliza en muchas partes, pero parece que lo manejan regular. ¿Dudas? Démenme un segundito, yo busco aquí en el libro de Jaime Azula Camacho
a ver cómo lo define él. Deme un segundito, lo buscamos acá a ver cómo lo define él, si dice algo diferente a lo que les he dicho. Profe, también hablaríamos de economía procesal dentro de los procesos de acumulación. Sí, señor. En vez de hacer 5 procesos, hacemos uno solo. Claro, ese también es una aplicación de principio. Claro que sí. Ve, no, Jaime Azula no trae ese. No lo define. Bueno. Continuemos. Entonces llevamos bilateralidad, motivación, autoridad, economía procesal. Vamos a pasar a hablar de otro, que también es así medio nebuloso, medio, que se llama buena fe y lealtad procesal. Buena fe y lealtad procesal. Este principio le impone a todos los sujetos que participan en el proceso, a todos los sujetos, demandante, demandado, apoderados, terceros, a todos, la obligación de actuar con lealtad y buena fe. Es decir, que ajusten su conducta a la justicia y al respeto entre sí. Pero aquí es donde viene la clave. Evitando cualquier conducta fraudulenta o dilatoria del proceso. Y hay muchos abogados que les encanta presentar pruebas para dilatar los procesos. Hace poco me fallaron un proceso de filiación. La historia empezó en 2017, cuando un señor murió. Ese señor dejó a una esposa y a una hija. Pero antes de que se pudiera abrir sucesión, aparecieron 2 presuntas hijas del señor y demandaron en un proceso diciendo que él era el verdadero padre. Ahí se aplicó el principio de economía procesal porque a las 2 la unieron en un solo proceso. En vez de hacer 2 procesos aparte, se hizo uno solo, economía procesal. ¿Listo? Y entonces notifican a esta señora que era la heredera verdadera. Vea, aquí aparecen esas 2 personas que dicen ser también hijas del señor como usted. La señora me busca a mí. ¿Listo? Resulta que yo me doy cuenta de que el proceso lo pusieron mal, porque el proceso lo tenían que haber puesto en Itagüí y lo pusieron en San Pedro de los Milagros, donde el señor vivía, pero no era ahí donde había que demandar, sino en Itagüí. Entonces yo en 2018 a principios que contesté la demanda, propuse una excepción al juez diciéndole, señor juez, usted no es el competente para conocer este proceso. Este proceso no se debe hacer en San Pedro de los Milagros, se debe hacer en Itagüí, Antioquia. ¿Sí? Y en la contestación de la demanda yo dije, si ellas tienen la prueba de ADN, no nos oponemos a que se declaren hijas. Porque uno, ¿qué va a pelear contra una prueba de ADN? ¿Qué se va a poner uno a decir ahí? ¿Qué? Nada, eso es perder el tiempo. ¿Sí? Cualquier cosa que uno diga en contra de una prueba de ADN es en contra de la economía procesal. Dígame yo, por ejemplo, llamar testigos para que digan qué con una prueba científica con el 99,999999% de probabilidad de ser cierto. Para que digan qué. ¿Sí? Entonces, nosotros dijimos, si tienen la prueba de ADN, no nos oponemos.
Pues sí, señores, que pasa el 2018 enterito. Y el 19. Y el 20. Y ya se iba acabando el 21, porque eso fue hace un mes. Cuando el juez fija fecha para una audiencia. Yo ya ni me acordaba del proceso. Cuando me llamó la cliente y me dijo, vea, ya se movió el proceso. Fijaron una audiencia. Tan raro, no le pararon bolas a lo que yo dije de lo de que debía hacerse en Itagüí y no en San Pedro. Eso debe ser que van a fallar, o sea, si ya se hicieron las pruebas de ADN y ya se demostró que es así, pues el man va a dictar sentencia, pero lo que me parece extraño es que no se haya pronunciado frente a lo que yo le pedí, pero bueno, al menos ya que se acaba el proceso, o sea, ya que si hay una prueba de ADN, que nos vamos nosotros a poner a joder, ya. Cuando llegamos y el juez dice, vea, la idea de esta audiencia es resolver la excepción previa que yo había propuesto en el 2018. Y entonces le digo, venga, señor juez. La prueba de ADN ya se la hicieron, ¿cierto? Sí, ya se la hicieron. ¿Y salió positiva? Sí, positiva con el 99,99% de eso. Ok, y usted va a fallar la excepción, ¿cierto? Entonces sabe que renuncio a la excepción, ya, que esto se acabe aquí, que vamos a joder más con esto, ya. Estar aquí jodiendo, para que luego lo pasen aquí, Itagüí, y se demore otros 3 años para decir, sí, es hijo. O peor aún, que el de Itagüí diga, no, eso sí había que hacerlo allá arriba, y entonces pase al tribunal superior, no, y nos quedamos ahí toda la vida, y lo que nosotros queremos es saber, ¿son o no son para repartir la sucesión? Y ni siquiera piense pues que es las hijas de Ardila Lule, ¿sí? No, es una finquita pequeña ya en San Pedro de los Milagros, ¿sí? Hombre, que valga 200, 300, 500 millones de pesos, lo que sea. Pero no es que sea la gran fortuna, pero hay que repartirlo, ¿sí? Entonces lo único que nosotros estábamos diciendo, bueno, ¿son o no son? Son, sí, venga pues, entonces partamos. Ah, no son, entonces chao, nos partimos nosotros. Ya, así es fácil. Entonces, eso es lealtad y buena fe. ¿Qué me voy a poner yo a joder más con eso después de que ya han pasado 3 años para que digan eso? Con una prueba del 99%. ¿Solamente para qué? Para que se demoren el tiempo y no tengamos que hacer la sucesión. Pero ¿para qué si algún día hay que hacerla? Eso es actuar sin lealtad. Entonces, no, ya. Si es la prueba es correcta, señor juez, ¿usted ya la revisó? Sí, yo ya la revisé. Ah, bueno, ok, ya, no, entonces renunciamos a eso, ya, hasta luego con eso. ¿Sí? Porque ya la decisión está tomada, ya, ¿eso qué? ¿Sí? Ya la discusión sobre si era ya o acá era un tecnicismo jurídico, pero no, ya, no más con eso. Entonces ahora... Pero igual también había perdido competencia por no fallar en un año. No, pero él dijo que no, que porque había sentencia, que porque había pandemia, que porque una cosa, que porque qué, que fue, que no sé qué. Sacó como 500 excusas que uno a la final dice, ay, no, qué pecado, tome, le damos 5,000 para que merque. Sí, de esos que empiezan a sacar excusas y terminas uno como debiéndoles. Sí, así. Así, más de uno. Sí, y uno terminas como, no, vea, tenga pues. Sí, que uno dice como, no, qué pesar, no, es que, o sea, éramos ya con el pañuelo, porque, no, con las excusas que salió, pero bueno. Sí, no. Entonces ya al final ya como, ay, no, ya, o sea, y peor, usted se imagina que hubiera anulado el proceso, no, porque como no resolví dentro del año, entonces se anula, no, para que luego le caiga otro que tenga que fallar sobre si eso sí era en Itagüí, se demore otros 3 años, no, hermano, no, ¿qué tal? No, sí, o sea, no, si nosotros lo que necesitamos es saber, ¿son o no son para repartir la berraca finca? Ya, tan simple como eso, ya, eso era todo. Entonces, por eso le digo, eso es actuar con lealtad y buena fe. ¿Qué nos dice Jaime Azula Camacho en el libro que yo le recomendé al principio del semestre, que se llama Manual de Derecho Procesal al respecto? Llega y lo define de la siguiente forma. Página 32. Buena fe o lealtad procesal. Algunos tratadistas consideran que estos dos principios son diferentes, pero en verdad se trata más bien de dos manifestaciones del mismo aspecto. Pero en verdad, por cuanto ambas, la buena fe y la lealtad procesal, esos dos conceptos, por cuanto ambas se refieren a la conducta de las partes con el fin de obtener la recta administración de justicia. El principio se concreta a que las partes no utilicen el proceso o sus actuaciones
para lograr fines fraudulentos o dolosos, alegar hechos contrarios a la realidad o emplear medios que tiendan a entorpecer la buena marcha del proceso. Y está consagrado en el artículo 83 y el numeral 7 del artículo 95 de la Constitución Política, reiterado en el Código General del Proceso en el numeral primero del artículo 78. Tales actuaciones entrañan la inobservancia de un deber, acarrean por ello, según lo explicamos al tratar lo relativo a la naturaleza del proceso, sanciones de tipo patrimonial, multas, y también de índole penal que se imponen a la parte y a su apoderado, que expresamente consagran los artículos 80 y 81 del Código General del Proceso. ¿Sí? Esto es de aquí. Manual de Derecho Procesal de Jaime Azula Camacho, el tomo 1. Profe, qué pena. ¿Qué página es usted? 32. Malo acá. ¿Lo vio o no lo vio? Entonces, Profe, de buena fe. Dígame. pero de eso, como usted decía al principio, hay muchos abogados que utilizan eso. Y para esos abogados no hay de pronto una sanción, una llamada de atención. No, sí hay sanciones y el juez tiene que estar pilas de cuándo se hacen esas maniobras. El problema es que muchas veces estamos entre el límite del correcto uso del derecho y el derecho de defensa y apelar y pedir recursos, y al otro lado de dilatar, porque es decir, todos tenemos derecho a decir, venga, esa decisión está mal hecha, venga, hagamos esto, ¿sí? Venga, que lo revise el de arriba, ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasa cuando el juez dice, si admite la demanda, señor juez, apelo, ¿cómo que admite la demanda? Ahora vamos a pasar a audiencia. ¿Cómo que audiencia? Repongo el auto, mire que... Pero si ni que hemos decidido nada, ¿sí? Bueno, vamos a llamar al primer testigo. No, ¿cómo que llamar al primer testigo? No, esa prueba no puede ser admitida, apelo. Ahí se nota ya, ¿sí me entendés? Entonces, la cuestión es, y los jueces son muy temerosos con eso, ¿en qué momento identificar cuando la persona no se está defendiendo, no está haciendo el uso correcto del derecho, sino que está abusando? Ese es el punto difícil de demostrar, ¿sí? Esa es la clave, cuando el juez tiene que decir, hey, un momentico, es que ya estás dilatando el proceso por dilatar, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo me podía haber plantado y decir, es que el juez correcto no es usted, es el de acá abajo. ¿Listo? Hasta ahí no hay ningún problema, es que es correcto, al menos según lo que yo opinaba, por eso puse la excepción. Yo no la puse para evitar y para demorar, la puse porque realmente pensaba eso. Pero bueno, Dígame. pero esa sentencia no puede ser demandada porque el juez que falló no tenía la competencia. Lo que pasa es que es una discusión jurídica, o sea, no es tan claro el asunto. No es que él no fuera competente del todo, para mí no lo es, pero depende de cómo se mire. Lo que pasa es que para abrir una sucesión sería competente ese juez, porque era el último domicilio del muerto, ¿sí? Pero para ese proceso no se demanda ya, sino que se demanda en el domicilio del heredero. El heredero al que usted está demandando. Usted no está demandando al muerto, usted está demandando al heredero. Y el heredero vivía en Itagüí. Entonces, mira que es una discusión jurídica, ¿cierto? Sí, sí. Y puede haber quien diga, no, eso no es así, eso es así, o no sé qué, o no se demanda ni siquiera en eso, se demanda en Bogotá, pero ya es una discusión jurídica. No es algo sí, no es como decir 1 más 1 es igual a 2, que eso es inapelable. Entonces, si usted hace unas cuentas con una operación diferente, con un resultado diferente de esa operación matemática, todo está malo, todo de ahí para abajo está malo. Si usted no supo sumar arriba, todo de ahí para abajo está malo. No, en ese caso no funciona. En algunas cosas sí. Si hay una nulidad desde el principio, porque el juez no tiene falta de competencia, todo se cae, pero ahí es más jurídico y donde yo podría pedir también la nulidad. Pero volvemos a lo mismo. Yo tengo una prueba inobjetable, ¿sí? Que es la de ADN. ¿Qué gano yo
moviendo eso de ese juzgado de allá para arriba acá, si la decisión es la misma? Perder tiempo. Nada Dilatar más. y dilatar. Sí. ¿Y dilatar para qué? Porque todo lo que yo esté haciendo, por ejemplo, si la finca estuviese alquilada, hay que responder por todos los arriendos que desde que el señor se murió. ¿Sí? Entonces, ni siquiera hay un beneficio en eso. Ah, no, que es que pueden adquirir por prescripción. No, los términos están suspendidos mientras que está haciendo el proceso. O sea, no ganamos nada, solamente perder el tiempo. Entonces, ahí es donde el juez tiene que estar. ¿Sí? Entonces, por eso te digo, a veces es muy difícil para el juez identificar cuándo usted está en el lado bueno y cuándo se pasa al lado oscuro. Y sí es una maniobra que se utiliza mucho. Sobre todo cuando sí el tiempo se importa. ¿Sí? Por ejemplo, usted no ha visto lo que hacen las entidades financieras cuando le tienen a uno que desembolsar una plata. Por ejemplo, una aseguradora. Usted ganó el proceso y la aseguradora le tiene que pagar a usted los 100 millones de pesos de indemnización. Se dice, bueno, a ver, pues la plata. En 90 días hábiles. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque ellos mientras más tiempo, mejor, porque ellos van trabajando con eso y hacen cosas, la mueven, intereses, una cosa, la otra, y ya después le pagan a usted. ¿Sí? Y después de los 90 días, si pasa cualquier cosa, ah, es que eso tenía que ir hasta Bogotá y volver en burro, porque es que no puede volar en avión, porque ese papel es muy delicado, sino que tiene que venir en burro, despacito, pero no rápido, despacito, despacito en el burro, porque se puede arrugar el papel y no se puede arrugar, ¿sí? Ay, ya llovió, entonces tocó mandar otro burro, porque el papel se mojó y otro tocó otra vez, despacito. Que uno dice, pero es porque ellos están jugando con la plata de uno, men, y produciendo plata, ¿cierto? En este caso es diferente. Entonces, muchas veces sí, lo que quieren es dilatar y que eso se demore 500 años. Creo que fue ayer. Espérate a ver, yo miro si la imagen. Espera, yo busco la imagen a ver si la encuentro. Mire esto, vea. Vi esta publicación ayer. Mire esta imagen. Entonces, mire, ¿sabes qué es esto? Nos dice un juez de lo familiar. Es un pleito entre dos hermanos que duró desde el año 2000 y ahora los dos están muertos. Los hijos en 15 días lo resolvieron en una mediación. El notario en las imágenes nos muestra que todo ese proceso se pudo resolver en menos tiempo. ¿Valía la pena? No. Vea, todo esto. Y eso es muy común. Eso sí pasa. Yo lo he visto. O sea, que no disfrutaron nada de eso, sino que murió por esta pelea. Exacto. ¿Y para qué? No, no. Y entonces es lo mismo. O sea, yo, por ejemplo, no soy partidario de eso. Por mí, que todos los procesos se resuelvan así. Volando, ¿ya? Mientras más rápido se resuelva, mejor para todos. Mejor para el abogado porque le pagan más rápido, mejor para los clientes porque pueden disfrutar sus cosas, mejor para el juez porque puede hacer otra cosa, mejor para todo el mundo. ¿Sí? Entonces, yo sí no soy partidario de ese tipo de cosas. Nunca, en ningún caso, en ninguno. Ay, pero es que podemos sacar una ventaja. No, es mejor resolver eso ya y no tener que volver a ver nada, sale, nada. Pero es que de pronto, de pronto nada, ya, es mejor ya y listo. ¿Sí? Yo sí soy partidario de eso. Siguiente principio. Entonces ya hablamos de bilateralidad, motivación, autoridad, economía, buena y fe y lealtad procesal. Ahora viene uno que es muy importante, que es el principio de inmediación. ¿De qué Principio problema? de inmediación. Entonces, Que es este. Vamos Bien. en esta bolita, vea. Ya llevamos hasta acá. Vamos para este rojo de acá abajo. Inmediación.
El principio de inmediación implica que debe existir en el proceso una comunicación directa entre las partes y el juez. Debe existir una comunicación directa entre las partes y el juez. Pero básica y fundamentalmente, esa comunicación directa se tiene que presentar entre el juez y la producción de la prueba. ¿Cómo así? El juez tiene que estar presente al momento en el que se practican las pruebas. Pues por la percepción que se obtiene con los sentidos, el juez se puede formar el convencimiento según los medios probatorios de qué fue lo que pasó. La gente piensa que el principio de inmediación se refiere a que el juez esté ahí parado, que el juez esté en el juzgado así y que escuche a las partes. A ver, hable usted. Bueno, y ahora usted, y ahora usted, y ahora usted. Que a eso se refiere el principio de inmediación. Si bien es importante que las partes tengan comunicación directa con el juez, la clave no es esa. La clave es que el juez esté presente a la hora de que se practican las pruebas. Ahí es donde está la clave del asunto. Porque con las pruebas es que se va a demostrar qué fue lo que realmente pasó. ¿Quién es el que tiene la razón? Entonces, por ejemplo, a la hora de valorar un testigo, no basta con que el juez lea la declaración en un papel, porque ahí se está obteniendo solo una parte de la información que se puede obtener. También es importante escuchar al testigo. No es lo mismo cuando yo le digo a usted, esta es la persona que usted vio. Yo creo que sí. Espérate. Pues sí, está como muy parecido. Sí, yo creo que sí. Sí, sí es. A que yo le diga, esta es la persona que usted vio. Sí, ese es. Es totalmente diferente. ¿Sí? Y si usted pasa eso a un papel, es muy probablemente posible que se pierda esa información. Entonces el juez ahí dice, no, pero este man no está convencido de eso. Venga a ver. Y si era el testigo clave, el testigo estrella, ¿sí? Entonces, por eso es que el juez tiene que estar presente. Cambiémonos para otro caso. Vamos a hacer una inspección judicial en una finca para determinar cuáles son los linderos. Entonces llega el juez con la escritura pública y dice, a ver, el lindero dice que baja por la acequia hasta el palo de mangos y de ahí hasta la piedra. ¿Cuál es la acequia? Miren la acequia aquí, vea. Ahí baja el agua, véala acá, mírenla. Bien puede hacer que se mire, meta la mano y verá, eso lleva ahí 500 años. Bueno, ¿y cuál es el palo de mangos? Es ese árbol que está ahí. ¿Sí? Diferente a que le digan, vea, el palo de mangos es este que está aquí en esta bolsita. Lo que pasa es que no lo hemos sembrado, pues ya se quita lo ponemos. No, si dice palo de mangos, es un palo de mango, ¿cierto? Y la piedra es esta,
¿sí? No, no, la piedra es ese animalón que está allá, ¿sí? Muy diferente. ¿Sí me entiende? Entonces el juez, ok, listo, muy bien. ¿Sí? Entonces, esa es la clave, que el juez esté presente cuando se practican las pruebas. Es que ahí es donde se está produciendo lo más importante del proceso, porque con las pruebas es que se puede verificar quién es el que tiene la razón. Entonces, la inmediación, lo más importante es que el juez esté presente al momento en que se practiquen las pruebas. Esa es la más clave de todas. Principio de inmediación. Que esté presente con las partes. Sí, también. Ese también es importante. Para que la gente vea pues que el juez está fallando y toda la cosa. Pero la clave está ahí. La clave está en que el juez esté presente a la hora de que se practican las pruebas. Profe, qué Dígame. pena. Pero entonces, o sea, si es en Ituango o donde sea, el juez debe viajar o ya mostrarle en el papel, mire, es que aquí esta prueba es fehaciente, que por la sequía baja el lindero hasta el palo de mangos, o a él le toca ir a ver. Esa clase de procesos, ese que le estoy diciendo, se debe hacer en el lugar donde está ubicado el bien. Entonces el juez debe hacer una audiencia y desplazarse hasta allá. Diferente el caso en el que el proceso sea en Ituango y el proceso está haciendo acá en Medellín, porque es otro proceso diferente, ¿sí? Entonces ahí, ya si el juez no se puede desplazar, pero entonces puede comisionar para que un juez de allá vaya hasta allá y esté en presencia y grabe toda la cosa, o que se haga por medios virtuales, que se le muestre, vea, mire, vea, ahí va bajando la sequía, vea, mire acá, venga, acérquese más que no lo veo bien, vea, ¿sí? Se puede utilizar también. O cualquier, pues, otro medio cualquier otro medio que necesitemos, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que en esa clase de procesos el juez se desplace. En caso de que ese juez no se pudiera desplazar por cualquier circunstancia, pues entonces lo ideal sí sería que comisione a otro juez para que haga la diligencia, ¿cierto? Eso se llama despacho comisorio. Cuando un juzgado comisiona a otro juzgado para que realice una diligencia como esa, que se llama una diligencia de inspección judicial. Entonces, esa es la idea de eso. Dígame. Sí, mira, pues muchas gracias, pero se me despiertan muchas inquietudes, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de que nos contaste anteriormente de las dos niñas que eran pues hijas del señor fallecido, ahí en ese caso, digamos, el juez no tiene que ir ni comisionar a alguien hasta el laboratorio donde le van a hacer la prueba a esa persona, a esas personas. No, ahí lo que se hace es que la prueba debe ser practicada en un laboratorio reconocido, ¿sí? Que esté avalado por la ley, obviamente. Y el documento se tiene que presentar en original al juez y el juez tiene que leer el documento. No es que le digan, uy, sí, son hijas, doctor. Sí, en serio, sí, uy, con toda seguridad, yo lo vi. Sí, son hijas totalmente. No, a ver el papelito, men, a ver, yo lo veo, ¿sí? A ver, yo lo reviso. Y si el juez lo considera necesario, puede llamar al perito para que vaya al juzgado y explique o exponga el dictamen. Lo que pasa es que como esa prueba está tan estandarizada y goza de una credibilidad tan alta, esa en específico de la de ADN, con que provenga de un laboratorio certificado y seguramente harán una verificación, llamarán, vea, se hizo la prueba, eso debe tener un numerito, una guía o algo así. Sí, señor, aquí se hizo el día tal, entre tales y tales. Ok. Entonces se verifica y listo, perfecto. No hay que hacer más cosas. Pero habrá otra clase de pruebas
que sí es necesario que el perito vaya a la audiencia y diga, a ver, ¿y usted cómo fue que lo hizo? ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Y cuál fue el hallazgo? ¿Y cuál fue la cosa? Por ejemplo, en Ituango, cuando querían saber qué fue lo que pasó con Hidroituango, cuál fue el error, entonces mandaron a hacer un peritaje el berraco, ¿sí? Y ese perito le tocó ir a la audiencia y a exponer, ¿sí? Vea, lo que pasó fue esto y esto y esto y ta, ¿sí? Y entonces ahí se expuso qué era lo que había ocurrido. Lo mismo que con el edificio Space y así, ese tipo de cosas es muy común. Entonces, esa es la clave de la inmediación, que el juez esté ahí pilas. Porque con la prueba es que el juez hace todo. Ahí es donde está la clave del proceso. Y además, en la sentencia, usted le puede sumar a esto otro pedazo, y es que en la sentencia, en esa motivación que ya habíamos hablado antes, el juez está obligado a pronunciarse sobre cómo se valoraron las pruebas. ¿A cuál prueba se le dio credibilidad y a cuál no? Y tiene que explicar por qué. Y las tiene que valorar según las reglas de la sana crítica, es decir, utilizando la lógica, la experiencia, ¿sí? No puede decir que, no, ese man me cayó como regular, tuve como un pálpito que me decía que no estaba diciendo verdad. No, un momentico. No, como que pálpitos y nada, ¿sí? Las reglas de la sana crítica. Entonces el juez tiene que valorar eso, y para poder valorar las pruebas de manera correcta, pues él tuvo que haber tenido contacto directo con las pruebas. Ahí sí me dijeron que ese recibo estaba como muy raro, parecía un recibo chimbo. A mí sí me dijeron que ese recibo estaba como muy raro. Pero usted lo vio. ¿Sí? Ese es el asunto. Entonces, por eso es que queremos inmediación. Entonces, uno podría, digamos, entre comillas, porque esa tampoco es la idea, pero uno podría prescindir del juez para todo, excepto para cuando está en la audiencia que se practican las pruebas y cuando se dicta sentencia. Las otras cosas lo podría hacer cualquier otra persona. ¿Sí? Llevado pues a un extremo. Pero ese punto ahí es donde está el núcleo de eso. ¿Listo? Pero obviamente pues lo ideal es que siempre el juez esté presente con las partes, que él sea el que dirija la audiencia y que sea el mismo. ¿Sí? Mínimamente el mismo que escuchó las pruebas y los alegatos, quien dé la decisión, porque si ocurre que el juez se muere, se retira, lo echan o cualquier cosa, entonces, si ya pasó esa audiencia, toca repetirla. La de las pruebas y la de los alegatos, esa audiencia, porque el juez tiene que haber estado presente. Pero, por ejemplo, si pasó antes, entonces hubo el juez, recibió la demanda, notificación, recibió la contestación, cambiaron de juez, no hay problema. El juez simplemente revisa qué se ha hecho antes y continúa. Pero si pasó esa, toca repetir esa. Listo. Muy bien. Continuemos, que vamos muy bien. Siguiente. Igualdad procesal. Igualdad procesal. Principio de igualdad procesal. ¿A qué nos referimos nosotros con igualdad procesal? Este principio bebe directamente del artículo 13 de la Constitución, ¿cierto? El principio de igualdad que lo conocemos, que dice que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, Todos hemos leído ese artículo 13. Y si no lo ha leído, léalo, pues, porque estamos en la 8, si no lo ha leído. ¿A qué nos referimos entonces nosotros con que haya igualdad, pero procesal? Nos referimos a que todas las personas, o ambas partes, como usted lo quiera ver, deben tener idénticas oportunidades para ejercer sus derechos. Si usted puede pedir un recurso, yo puedo pedir recursos. Si usted puede presentar una demanda, yo también. Si puede contestar la demanda, yo también puedo contestar. Si a usted le dan 3 días para presentar un recurso, a mí también me deben dar 3 días para presentar un recurso. Se le debe dar una igualdad en los derechos y debe recibir un tratamiento similar, que no esté coartado por situaciones de religión, raza, nacionalidad, posición social, etc.
Al respecto, en el mismo libro que les he venido mostrando, este manual de Azula, él nos menciona en la página 30 lo siguiente, al final: igualdad de las partes. Este principio significa que las partes, demandante y demandado, en civil, laboral, contencioso administrativo, etcétera, o el acusador y el acusado en penal, dispongan de las mismas oportunidades para formular sus cargos y descargos y ejercer los derechos tendientes a demostrarlos. Es así como, por ejemplo, en un proceso declarativo, el demandante formula en la demanda su pretensión y el demandado se pronuncia frente a ella, dentro del término de traslado que se le corre a continuación de la notificación del auto admisorio. Viene luego el periodo probatorio para practicar las pruebas solicitadas por las dos partes, en la demanda y en la contestación. Luego se surte el término para que las partes aleguen, individual o conjuntamente. Además, todas las providencias tienen un término común denominado ejecutoria, para que la parte afectada con la decisión pueda impugnarla mediante la proposición de recursos. Entonces, la clave del principio de igualdad procesal es que, sin tener en cuenta condiciones de raza, religión, posición política, etcétera, todos tengamos los mismos derechos y oportunidades dentro del proceso, que se nos trate a todos de la misma forma. Entonces, si a uno se le conceden 10 minutos para hablar, a usted también, ¿sí? No se debe hacer preferencias de ningún tipo. En la medida en la que uno trata a las personas con igualdad en el proceso es más justo, porque todos tuvieron oportunidades para alegar, ¿sí? Que usted lo haya hecho o no lo haya hecho es otra cosa. Yo no vulnero el principio por lo que alegábamos ahorita más temprano. Yo le doy la oportunidad, pero usted no ejerce el derecho. Usted se queda callado. Yo no le estoy vulnerando porque yo le di la oportunidad de ser escuchado. Al igual que la tuvo yo se la di a usted. Pero usted no lo ejerció, no quiso. ¿Sí? Mire que en esa discusión es que se basó el caso de Andrés Felipe Arias, que también lo mencionamos semanas atrás, en ese punto, en ese punto en específico. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta siempre esa igualdad procesal. El problema es que muchas veces el principio de igualdad no se interpreta de manera correcta. Lo que dice el principio de igualdad de manera general del artículo 13 es que las personas iguales se tratan igualmente. Las personas desiguales no se pueden tratar igualmente. ¿Listo? Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hablado de dos conceptos que son muy importantes. El concepto distinción y el concepto discriminación, que son dos cosas diferentes. Una distinción es un trato desigual justificado. ¿Por qué razón las personas en silla de ruedas pueden parquear en unos parqueaderos pintados de azul que son más anchos que los que todo mundo y que quedan más cerquita de los ascensores o de los accesos a los sitios? ¿Por qué razón pasa eso? Porque esa persona no es igual a una persona, entre comillas, normal, ¿sí? A una persona que tiene el pleno uso de sus capacidades físicas. ¿Por qué no es igual? Porque esa persona tiene unas limitaciones obvias, ¿sí? Entonces esa persona necesita un espacio mayor para poderse montar al carro, por ejemplo, y montar la silla de ruedas o ese tipo de cosas, o sus muletas, o en fin. No como uno que está en pleno uso de facultad y que se puede exprimir así entre los carros para pasar, ¿cierto? Y fuera de eso, que quede más cerca para que no se tenga que desplazar tanto.
Entonces, mire que ahí hay un trato desigual. Entonces uno podría decir, me están discriminando, es que a mí también me gusta el color azul, ¿yo por qué no puedo parquear en las celdas azules? No, a usted lo que están haciendo es una distinción, porque ese trato desigual, que sí existe, está justificado. Entonces, ahí estamos bien. El problema es cuando el trato desigual no está justificado. Es que usted no se puede sentar aquí. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque usted es negro. ¿Perdón? ¿Cómo así? ¿Qué era lo que pasaba en Sudáfrica, en el apartheid o en los Estados Unidos? ¿Sí? Que lo hemos visto en 1.000 millones de películas y libros y novelas y eso es lo que pasa, ¿cierto? Cuando se trata a la persona de manera diferente, pero sin justificación. Entonces, ahí es una discriminación. Entonces, ¿por qué me meto con esto? Porque, por ejemplo, hay figuras procesales como el amparo de pobreza que hacen distinciones. ¿Qué hace el amparo de pobreza? Que usted no tenga que asumir los costos del proceso si no tiene con qué. Entonces, por ejemplo, hay que hacer la prueba de ADN. Usted la tiene que pagar. Quien pide la prueba la paga. Y esa prueba vale 1 millón de pesos. Pero es que yo no tengo con qué. Entonces el Estado asume eso. Pero entonces llega don Carlos Ardila Lule, que en paz descanse, y dice, ¿pero cómo así? ¿A mí por qué si me toca pagarla? Negro, porque vos podés pagar eso y seguir comiendo. En cambio, esta persona no tiene ni siquiera para desayunar. ¿Sí? Entonces, ahí no es un trato, no estamos tratando, no estamos rompiendo el principio de igualdad, que eso es lo que muchas veces da dificultad. Sino que lo que yo estoy haciendo es cogiendo las diferencias que había y tratándolas de igualar, ¿sí? Tratando de, con ese tratamiento distintivo que le estoy dando, tratando de que esa persona tenga las mismas capacidades, como lo del abogado de oficio, ¿sí? Usted no tiene con qué pagarlo, venga, le damos uno. Para que la persona al menos tenga una oportunidad de tener las mismas ventajas que tendría el otro. A la hora, la verdad, va a ser imposible llenar ese vacío porque no va a ser lo mismo un abogado de oficio que un abogado, ¿sí me entiende? Pero al menos estamos tratando de llenar el vacío. Esa es la clave de eso. Entonces uno siempre que habla de igualdad tiene que tener en cuenta los dos conceptos, discriminación y distinción, ¿sí? Porque la igualdad no es así plana. La igualdad también implica tratar de manera desigual a las personas que son desiguales, pero siempre que haya una justificación. ¿Sí? Entonces, por eso le digo, a los que son iguales, se le tratan igualmente. A los que son desiguales, no los podemos tratar igualmente, porque podemos estar cayendo en discriminación. ¿Cierto? Entonces, eso es supremamente importante, que uno lo tenga claro. ¿Dudas? Profe, por ejemplo, ahí sería como un ingeniero y un obrero. Los dos trabajan las mismas 8 horas, pero al ingeniero le pagan más porque él estudió más. Exactamente, y la otra persona está desarrollando otra cosa. Aunque con los salarios tenemos pues muchas cosas, porque uno se diría, no, pero mire que la diferencia es muy alta, como lo que ocurre con las mujeres y los hombres en los deportes, que ha pasado 1000 veces la discusión de que, hombre, que si les pagan diferente, que si les pagan igual, que si, ¿sí? Entonces, ahí usted puede alegar tanto para un lado como para el otro, porque uno diría, no, pues, hombre, le deberían pagar lo mismo, ¿cierto? Pero también hay argumentos para decir, no, espérese, que tampoco. Entonces, ahí con frente a eso de los salarios sí es un berenjenal, hermano. Profe, yo no sé si usted ha escuchado algo en la policía que habla sobre todo una queja constante que se escucha mucho de los ascensos, de los patrulleros en la policía y de los oficiales. Los oficiales se ascienden con su tiempo que es, pero no me consta, no me crea. Me dicen que hubo uno que interpuso una demanda e invocaron el derecho a la igualdad y el juez dijo que no, que solamente hay igualdad entre iguales, que no se pueden colocar entre iguales un patrullero con un oficial. Que ahí sí no había nada que ver. No me consta, pero eso fue lo que me... No, pero no me sorprende, porque es que no ejercen el mismo cargo, no ingresaron igual, no tienen la misma capacitación, o sea, no es la misma situación, entonces usted no puede exigir la misma situación, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, sí,
no hay las mismas responsabilidades, no, es diferente. Por eso le digo, es que ahí con eso hay muchos más problemas, es mucho más difícil. Con ese ejemplo que vos lo pones, sobre todo cuando hablamos de salarios, es muchísimo más difícil porque yo puedo tener argumentos a favor y en contra para decir que este debería ganar más o este menos, y sí, entonces es mucho más difícil. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de oportunidades dentro del proceso, es más fácil tenerlo en cuenta. Por ejemplo, si yo tengo una discapacidad y no puedo, no escucho, pues a mí se me debería conseguir un intérprete para yo entender qué es lo que se está diciendo, ¿sí? Eso no lo necesita otra persona, pero yo lo necesito para que eso sea justo, porque si no, están ahí hablando y diciendo una cantidad de cosas, pero si yo no entiendo qué es lo que se está diciendo ahí, pues, entonces, ¿qué? ¿Cómo quedo ahí? ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Se consigue un intérprete. Y no solo tiene que tener discapacidad, por ejemplo, con los extranjeros también que no hablan el idioma. Se les debe conseguir un intérprete que hable el idioma. Profe, incluso acá en nuestro contexto con las comunidades indígenas. Lo mismo. Sí, es que lo que te digo, hay muchas formas de uno aplicar el principio de igualdad haciendo distinciones. Hay, pero una cantidad, ¿sí? Donde uno dice, venga, yo tengo que tratar de una manera diferente a estas personas por estas circunstancias, pero no es para privilegiar injustificadamente, sino para tratar de llegar a esa brecha que se ha generado por diferentes circunstancias. Eso sí es muy... Profe, hay otro término también que es discriminación positiva, que es el que le aplica a las minorías. Sí, pero también en lo que usted está intentando es tratar de cerrar la brecha que existe de la mayoría con la minoría. También eso es lo que se está tratando de hacer. Y todo tiene su explicación, pero volvemos a lo mismo. Si no hay una justificación para el trato desigual, entonces ahí es donde se cae en la discriminación, que eso es lo que está prohibido. Y volvemos al mismo punto. Recuerde que igualdad implica dar las oportunidades, que usted decida o no ejercerla, ya eso es otro paseo. Lo que es el caso que nos ponían de la SIC, que la empresa nunca contestó y no dijo nada. ¿Le dieron la oportunidad? Sí, entonces de malas. Porque a usted se le dio la oportunidad, ya que usted no quiso, eso es otro paseo, pero se le dio. ¿Listo? ¿Dudas? Sí, profe, mira, Dígame. acá pues cuando tú dijiste los dos conceptos, entonces pues distinción, trato desigual justificado, o sea, así cortico. Entonces en discriminación, así también cortitico. Trato desigual sin justificación. Venga, espérame que yo creo que tengo, deme un segundito, espérame que yo creo que tengo por aquí el extracto específico. Espérame, verá que aquí lo tengo. Esto lo saqué para una investigación que hice una vez. Dice, principio de igualdad y no discriminación. Esto es una sentencia que sacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Principio de igualdad y no discriminación. Dice, la Corte Interamericana ha señalado reiteradamente que la Convención Americana no prohíbe todas las distinciones de trato. La Corte ha marcado la diferencia entre distinciones y discriminaciones, de forma que las primeras, es decir, las distinciones, constituyen diferencias compatibles con la Convención Americana por ser razonables y objetivas, mientras que las segundas, las discriminaciones, constituyen diferencias arbitrarias que redundan en detrimento de los derechos humanos, ¿sí?
Esto es específicamente del caso Artavia Murillo y otros de la fecundación in vitro versus Costa Rica. Sentencia del 28 de noviembre de 2012 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Mire, y aquí me dice más en específico, dice, sobre el concepto de discriminación, si bien la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no contienen una definición de este término, la Corte y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han tomado como base las definiciones contenidas en la Convención Internacional sobre eliminación de todas las formas de discriminación racial y en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, para sostener que la discriminación constituye toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basa en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas. ¿Sí? Esa es la definición. Eso yo lo saqué de acá, que es un libro que tengo que comprar en un congreso que se llama Corte Interamericana de Derechos Humanos, Extractos de Jurisprudencia, de Iván Velázquez Gómez y Víctor Javier Velázquez Gil. ¿Sí? Son 2 tomos, este es el tomo 2 de 1988 a 2015. ¿Sí? Este es el coso de Editorial Librería Jurídica Sánchez, esto queda aquí en Medellín. ¿Sí? Te puede llamar allá y preguntar si le interesa. Yo lo utilicé porque lo utilicé para una investigación que estaba haciendo. Y siempre me gustó muchísimo esa definición que dieron ellos, porque así uno entiende mejor que existen 2 formas de tratar a las personas, donde una está permitida y la otra no. De tratarlas de manera desigual, pues me refiero. ¿Sí? Donde una está permitida y no solo permitida, sino que antes se incentiva ese trato diferencial para garantizar derechos y garantizar oportunidades y tratar de cerrar la brecha, y en cambio al otro lado lo que queremos es menoscabar, dañar, ¿sí? Anular a la persona, y esa sí es la que está prohibida. Listo. Profe, y prácticamente mira que en este ejemplo o en estos conceptos yo soy el ejemplo. Porque mira, por ejemplo, nosotros estamos estudiando en el bloque 7 en los primeros pisos. Sí. Y todo se debe a que yo tengo restricción médica para subir y bajar escalas. Entonces yo entregué mi certificado médico y estamos, o sea, en todos los grupos en los que yo estamos pues en el primero, pero es debido a eso. Y quizás si no, pues... en un bloque que tenga la facilidad de ascensor para hacer. Esa es la idea de eso. Ahí es donde está eso. Ese es el ejemplo. Entonces mire que no es un tratamiento desigual con miras a dañar, sino a cerrar la brecha que existe. Porque entonces si no se le pondría a una persona un límite que usted dice no puede ir a clase porque no puedes subir hasta allá, ¿cierto? Entonces ahí el asunto. Bueno, entonces vamos a concluir así por la clase de hoy. Mañana continuamos, que nos quedan faltando unos principios.